Sí, sí, sí. Ah, bueno, Ahí listo. le da ocultar, nada más, en ese banner que ha aparecido le da ocultar. Ahí. Ajá. Ya. Ya. Listo. Sí, doctor. Gracias. Listo, ahora sí, chicos, muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de algunas patologías relacionadas entre otorrino y odontología y ortodoncia, ¿sí? Recordar que si nosotros hacemos análisis facial en un adulto o en una persona mayor a 14 años, vamos a tener que tiene ya la anatomía semejante a la de un adulto. Y si nosotros hacemos el análisis facial, en el análisis facial se va a dividir en tercios y quintos. La idea es que la cara tenga armonía, ¿no? De estos tercios y quintos que debe darse todos nosotros. Entonces, si nosotros tenemos, hablar de los quintos, vamos a tener como punto de reparo la nariz y sobre todo las alas, ¿no? Las alas y la prolongación de ella constituiría un quinto. Entonces, la proporción entre la nariz debe tener la misma proporción de la ala de la nariz hacia el canto externo del ojo y este canto externo hacia la oreja. Entonces esas proporciones deben conservarse en ambas semicaras. Entonces a eso se refieren los quintos. Y los tercios faciales toman como punto de referencia la nariz, desde la raíz de la nariz hacia la punta de la nariz. ¿Sí? Entonces si nosotros dividimos en tercios, vamos a ver que esta proporción, no sé si están viendo mi cursor, ahí pueden ver mi cursor. Sí, doctor. Chicos, bueno, ok. Entonces, este tercio debe ser semejante a este tercio y a este tercio inferior. En estos tercios, que deben ser perfectos y simétricos, tiene que ver mucho el tema de la respiración, el crecimiento de senos paranasales y el crecimiento del maxilar y la mandíbula y por ende la dentición. Pero tiene que cubrir este análisis facial, que debe darse en todos cuando llegamos al término del crecimiento facial en los adultos. Pero ¿qué pasaría si no hay esa simetría de tercios y quintos faciales? Entonces, recordemos que al nacer el cráneo es 7 veces mayor que la del adulto y este desarrollo se debe, como les decía, a dos factores que son muy importantes para que esta proporción en el adulto sea casi similar, ¿no? Entonces, en el niño vamos a ver que la cara va a ser 7 veces la proporción del cráneo, como les decía. A medida que el niño va respirando, recordemos que el niño tiene una respiración nasal obligatoria, no es respirador bucal. Entonces, esa respiración nasal debe hacer que los senos paranasales se expandan y ese tercio medio que hablábamos en un inicio se desarrolla adecuadamente. Y también el tercio inferior se debe dar de acuerdo a la respiración nasal que el niño hace, ¿no? Entonces, si hablamos del tema del desarrollo de los senos paranasales, recordemos que al nacer tenemos dos senos paranasales, el cual nacemos el seno maxilar y el seno etmoidal. Entonces, a medida que vamos, en este caso, levantando la cabeza, vamos respirando, los senos paranasales se van expandiendo. Nacemos con senos etmoidales y maxilares y estos a su vez se van neumatizando. Si se da ciertas características anatómicas normales en la nariz. Entonces, a medida que el niño va levantando la cabeza, el seno maxilar se va expandiendo, el seno etmoidal se va expandiendo. El tercero en su aparición, que más o menos a partir de los 4, 5 años, es el seno esfenoidal, que en este gráfico no se ve, pero está en la parte posterior. Y el último seno que se desarrolla a partir de 4, 6, 8 años hasta los 18 años, el seno frontal, ¿no? Que es el último que va a determinar la longitud de esos tercios superior y medio, ¿no? Del macizo facial. Entonces, más o menos entre 15 y 17 años, los senos paranasales ya han crecido y la proporción de los tercios faciales
debe ser simétrica, siempre en cuando la respiración ha sido nasal. Y recordemos que el crecimiento de este tercio medio, el que está implícito en la respiración nasal y el crecimiento de senos paranasales, es un crecimiento antero-inferior. Esta es la anatomía de un adulto en el cual esos tercios faciales, tanto el tercio medio, el cual nosotros como otorrinolaringólogos evaluamos, debe ser simétrico. Y eso depende, como les mencionaba, de qué tanto ha respirado bien en los primeros años de vida o en los primeros 10, 15 años de vida, de acuerdo a la respiración nasal que haya tenido. Pero ¿qué características tiene que tener esta respiración nasal? ¿Cómo tiene que estar la anatomía? Bueno, tiene que ser una anatomía normal, valga de redundancia. Pero ¿qué es una anatomía normal en un niño, en un recién nacido? Que a medida que va levantando la cabeza y va respirando por la nariz, se va expandiendo esos senos paranasales. Entonces, tiene que tener ciertas condiciones. Entonces, la anatomía normal en un adulto tiene que tener un tabique recto. ¿Sí? Recordemos que el tabique tiene una porción anterior membranosa, una porción cartilaginosa y hacia posterior tiene una porción ósea, ¿no? Entonces, pero el tabique tiene que ser recto. Al lateral encontramos los cornetes inferiores, cornetes medios y cornetes superiores, que tienen una función básicamente de filtrado, ¿no? De todo lo que respiramos y lo filtra para que el oxígeno, el aire pueda llegar a la faringe, a la orofaringe y a la laringe y finalmente al pulmón en condiciones normales para que no pueda sufrir toda la vía respiratoria, ¿no? Diversas patologías, enfermedades, bacterias que se encuentran en el medio ambiente. Los senos paranasales tienen una función secretora de producir moco para que esa mucosa nasal pueda mantener ese equilibrio entre la parte externa y la parte de la vía respiratoria alta, ¿no? Entonces, otra de las características normales que tiene que tener esta fosa nasal es que el piso de la fosa nasal, recordemos que es el paladar, ¿no? Entonces, tanto en sus proporciones, su paladar duro y su paladar blando, constituye el piso de la fosa nasal. Y ese piso de la fosa nasal tiene que estar adecuado y el crecimiento va a depender mucho de cómo ha respirado el niño, ¿no? En los primeros años de vida, como les mencionaba anteriormente. Si nosotros vemos la relación entre el piso de la fosa nasal y el piso del seno maxilar, vamos a ver que a partir de los 14, 15 años, ese piso del seno maxilar es el seno que está muy relacionado a la parte dental. El piso nasal es más alto que el piso del seno maxilar. Y esa relación se da justamente en este gráfico, ¿no? Si volvemos al gráfico previo, más o menos a partir de los 6, 8 años alcanza la neumatización del seno maxilar, está al mismo nivel del piso de la fosa nasal. Pero a medida que va pasando 8 o 10 años, este piso del seno maxilar va empujando y va haciéndose más desnivelado en relación al piso de la fosa nasal, ¿no? Y su íntima relación con los molares, sobre todo el primer, segundo molar, en su mayor proporción. Entonces, esto es lo normal que debería prestarse. Y para ello, como les decía, tanto el paladar duro como el paladar blando tiene que tener una constitución anatómica normal. El crecimiento tanto del maxilar superior y de la mandíbula tienen que ser adecuados para que esa respiración sea nasal y no bucal. Pero ¿qué pasaría si existe alguna patología en las fosas nasales? Ahí es donde vamos a hablar de una de las patologías más frecuentes que tiene mucha relación entre ese crecimiento del tercio medio y el tercio inferior de la cara, ¿no? Una de ellas, y una de las más frecuentes que vemos en la consulta, tanto la de ustedes y la de nosotros, es el respirador oral, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de respirador oral, vamos a ver que va a tener íntima relación con el crecimiento de sobre todo los tercios medios y tercio inferior de la cara, ¿no?
Entonces, un respirador oral hay que buscar la causa. Entonces, la causa puede estar en este tercio medio o en este tercio inferior. Entonces, y de ahí la importancia de la evaluación multidisciplinaria que deberíamos tener al abordar un paciente con respirador oral, sea niño o sea adulto, ¿no? Pero siempre enfocado en las áreas. Recordemos que la vía respiratoria superior viene desde las narinas y hasta la laringe. Entonces, el aire pasa toda esta vía respiratoria, pero no tiene que tener un flujo, en este caso anómalo, un flujo turbulento. Y para que no haya un flujo turbulento del aire inspirado, entonces, como le decía, la anatomía antes descrita tiene que estar normal. Pero si hay algún factor que genera obstrucción en la vía respiratoria alta, entonces esto puede generar un crecimiento del macizo facial inadecuado. Pero esta es la evaluación que nosotros hacemos en la consulta de otorrinolaringología. O sea, si un paciente es respirador oral, hay que descartar que la vía respiratoria no tenga un proceso obstructivo. Si nosotros como otorrinolaringólogos descartamos un problema, una patología en la vía respiratoria alta, entonces vamos a buscar un problema en el crecimiento, tanto a nivel del maxilar o de la mandíbula. Tanto que puede ser óseo, puede ser muscular y provocar problemas dentales también, ¿no? Y eso es área básicamente de ustedes, ¿no? Odontología, ortodoncia maxilofacial con todos los tratamientos que ustedes proporcionan. Pero ¿qué alteraciones puede tener un respirador oral? Bueno, alteraciones dentales, como ustedes bien saben, la famosa facies adenoidea, que se describió básicamente para definir un paciente con labios resecos, dientes en mal posición, paladar profundo, una, una lengua con hipotónica, incluso que genera que empuje los dientes superiores y esto genera una malposición dental, ¿no? Pero se denomina fascia adenoidea, pero no quiere decir que la única causa sea la hipertrofia adenoide, ¿no? Que es una de las patologías que usualmente nosotros vemos y que también a la larga puede ocasionar problemas de alteración del sueño, de la deducción postural, pero siempre buscando la causa, ¿no? Hay que buscar la causa como les decía. ¿Y cómo nosotros, como otorrinolaringólogos, buscamos la causa en ese tercio medio, ¿no? De la vía respiratoria? Usualmente lo que nosotros hacemos, podemos hacer un examen que se llama nasofibroscopía flexible. Acá están viendo el aparato. Es un aparato que tiene un diámetro de 3, el pediátrico, 3 milímetros y 4 milímetros en el adulto, ¿no? En el cual en la nasofibroscopía flexible lo que vemos es esto, cómo está desde las narinas hasta la laringe. Ingresamos por ambas fosas y vemos cómo está el cornete inferior, el cornete medio, los meatos, tanto el meato inferior, meato medio, que es lo que básicamente vemos. El meato superior usualmente no se ve con la nasofibroscopía, para ello recurrimos a la tomografía. Luego pasamos el tercio anterior de la fosa nasal, examinamos los cornetes inferiores y medios y pasamos hacia el cabo faríngeo, ¿no? La rinofaringe. Vemos diámetros de coanas, vemos si hay una hipertrofia de adenoides asociadas, vemos el movimiento del paladar blando, vemos el compromiso de la amígdala palatina, si hay un tema obstructivo en esta parte. Un momentito, espéreme. No se oye un momento, por favor. Ok, ahora sí. Entonces, con la nasofibroscopía
Pasamos a la parte de la orofaringe y la hipofaringe. Visualizamos el movimiento de la epiglotis y su función tanto respiratoria y su función digestiva. Vemos el movimiento de cuerdas vocales y de modo que verificamos toda la permeabilidad de la vía respiratoria alta con una nasofibroscopía. Este es un examen que se puede realizar a partir de los 3 a 4 años en adelante, y para ello básicamente lo que variamos es el diámetro del nasofibroscopio, ¿no? Si nosotros vemos alguna alteración que no podemos o nos genera alguna duda en el examen de nasofibroscopía, podemos pedir también una tomografía de macizo facial para valorar esa permeabilidad de la vía respiratoria. Acordémonos que con el nasofibroscopio nosotros básicamente vamos a ver la mucosa y la cavidad paranasales y el contenido, en este caso sobre todo el cornete medio, porque hay una patología, por ejemplo, que se llama concha bulosa, en el cual este cornete medio se va a dilatar y también va a generar un proceso obstructivo. También no vemos otra patología, o lo vemos parcialmente, por ejemplo, las poliposis nasales, que vienen de los senos paranasales, etmoidales, maxilares, y no podemos verlas. Pero sí podemos ver el meato medio, que nos puede insinuar que hay una patología adicional. También podemos con el nasofibroscopio descartar tumores nasales que implican el crecimiento en senos paranasales. Entonces, si tenemos alguna duda o algún hallazgo en la nasofibroscopia flexible, que debería ser el gol estándar para evaluar un paciente respirador oral, nosotros pedimos una tomografía de macizo facial, en el cual examinamos cómo están los senos paranasales, cómo está el cornete medio, cómo está el seno esfenoidal, para ver si hay un problema obstructivo, ¿no? Como les mencionaba, una de las patologías más frecuentes que nosotros vemos en pacientes respiradores orales es la desviación septal, ¿no? El tabique, como les iba mencionando, el tabique, de acuerdo a las proporciones al cual altere, en la parte anterior de la fosa nasal está el tabique membranoso. Entonces, la que se desvía usualmente es el tabique cartilaginoso, que está en este tercio anterior y medio, y lo que usualmente, más raramente se desvía es el tabique posterior, que es el óseo, asociado al vómer y al proceso palatino. Entonces, con la nasofibroscopía podemos diagnosticar ello, pero si hubiera alguna duda o algo adicional que sospechemos, la tomografía complementa el diagnóstico. Y dependiendo qué grado de desviación de tabique, también vamos a abordar un tratamiento quirúrgico usualmente. Desviaciones leves usualmente no se opera, ¿no? Si no provoca problemas obstructivos. Pero desviaciones de moderadas a severas, usualmente los operamos, pero al término del crecimiento del macizo facial, que en promedio es a partir de los 15, 16 años, está indicada una cirugía de desviación septal. En caso de tabiques desviados severos, sí la indicamos a cualquier edad, sobre todo si los pacientes tienen apnea, ¿no? Apnea obstructiva del sueño. Otra de las causas más frecuentes que nosotros vemos y que de repente en la consulta que ustedes hacen son las hipertrofias, sobre todo las de amígdalas, ¿no? Es una amígdala hipertrófica, grado 4, en el cual ambas amígdalas palatinas están chocando y genera un efecto obstructivo hacia anterior que nosotros vemos, pero también cuando el paciente reposa, estas amígdalas palatinas obstruyen la orofaringe y la parte posterior generan respiración bucal, ronquidos. Y también acordémonos que las amígdalas palatinas, y tanto como la amígdala faríngea, o también denominada adenoide, tiene función inmunológica, que cuando está muy grande, muy crecido, genera infecciones de repetición. Entonces, los pacientes que tienen amígdalas hipertróficas también tienen infecciones faríngeas a repetición, ¿no? Con pus, placa, ¿no? Incluso una de las causas frecuentes de halitosis que los pacientes siempre manifiestan en la consulta es, dicen ellos, ¿no? Doctor, he ido
la odontología, me han hecho mis curaciones, me han dicho que todo bien, pero yo sigo con halitosis. Entonces, una de las causas de halitosis también son amígdalas hipertróficas. No de repente en este grado, por ejemplo, en los 10 primeros años se habla de hipertrofia de amígdalas, pero algunos pacientes no desean operarse, a pesar que tienen la indicación. Entonces, esos pacientes ya pasan a ser crónicos. Después de los 10, 15 años, estas amígdalas usualmente ya no tienden a crecer, pero el macizo facial sí crece. Pero las amígdalas palatinas, acuérdense que hasta adultos lo tenemos, pero las amígdalas faringias o adenoides usualmente desaparecen a los 10 años. Entonces, los pacientes que no se operan de niños de amígdalas palatinas, usualmente después de los 15 años hacen amigdalitis crónica. Si ustedes ven acá hay cavernas o criptas amigdalianas, entonces van a ver a pacientes con estas amígdalas hipertróficas, van a llenar restos de comida o los llamados tonsilolitos, que son restos de comida que se acumulan en estas cavernas y generan halitosis. Entonces, algún paciente que vean y que siempre viene por halitosis y le encuentran esas amígdalas palatinas con estas cavernas y con estas placas que son los tonsilolitos, son causas usualmente también de halitosis, ¿no? Que tienen también. Doctor, no se le escucha. Doctor Francis, no se le escucha. No se le ve su pantalla tampoco. Ahí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, ya le escuchamos. Pero no se ve su Ok, pantalla. hoy no me digas, a ver, nuevamente. Ahí, ¿están viendo la pantalla? No. Sí, sí, ahora sí lo vemos. Ok, nos quedamos en esta diapositiva, ¿cierto? Ujú. Ok. Entonces, como les iba mencionando, la nasofibroscopía flexible es un examen básico para descartar patologías que generan respiración oral en la parte de otorrinolaringología, ¿no? Es un examen que dura menos de 5 minutos y el paciente colabora. Como les mencionaba, se puede hacer a partir de 3 4 años y yo creo que es un examen que deberían siempre ustedes pedir a un paciente que tiene, es respirador oral, ¿no? Entonces, otra de las patologías que de repente hemos visto en la consulta, incluso hemos llegado a operar, es la sinusitis odontógena, ¿no? En el cual por contigüidad, sobre todo con el primer y segundo molar, después de, sea de un absceso, de un procedimiento, de un implante, genera una infección por bacterias, sobre todo anaerobias, en el seno maxilar adyacente, ¿no? Entonces, el diagnóstico básicamente de esta patología sinusitis odontógena son pacientes que llegan posterior a un procedimiento odontológico, sea agudo, sea crónico, dependiendo
dependiendo de la clínica del paciente, ¿no? Usualmente se manifiesta con rinorrea, de mal olor, usualmente unilateral, y el diagnóstico que puede también ser una rinorrea anterior o posterior, o sea, que elimina por la parte de la nariz o por la boca, que puede venir con dolor o no. Usualmente la sinusitis aguda sí puede generar con dolor, cefalea, mal olor, pero usualmente las sinusitis crónicas a veces no dan dolor, solamente dan mal olor en la nariz o rinorrea, sea cerosa o líquida, dependiendo. Si es usualmente aguda, da síntomas de dolor, pero sinusitis crónicas a veces no dan dolor, solamente dan obstrucción nasal, respiración bucal o mal olor, ¿no? Uno busca la causa y no encuentra la causa del mal olor. Entonces uno le hace la nasofibroscopía y encuentra en el meato medio una ocupación y secreción purulenta, ¿no? Y siempre una sinusitis odontógena hay que pedirle, el examen de elección es una tomografía, ¿no? Para ver la relación entre, sobre todo usualmente el primer y segundo molar y el piso de la fosa nasal. El primer, el abordaje es tratamiento antibióticos que cubran aerobios y usualmente pasamos posteriormente un abordaje quirúrgico por cirugía endoscópica nasal, ¿no? En el cual ingresamos por el meato medio, medializamos este cornete, abrimos el ostium del meato medio y drenamos esa secreción purulenta, ¿no? Obviamente con también evaluación entre ambos, ¿no? Entre odontología y otorrino. Hemos también encontrado prótesis o implantes y ahí el tratamiento ha sido retirarlo, ¿no? Usualmente con abordaje endoscópico lo retiramos por acá, por el meato medio. En casos extremos hemos tenido que hacer un catwell loop, ¿no? Abierto, ¿no? Pero en la mayoría de casos con cirugía endoscópica nasal se resuelven esos casos, ¿no? Tengo cuidado cuando hagan procedimientos, sobre todo en el primer y segundo molar, ¿no? Superior, ¿no? Obviamente. Otra de las patologías relacionadas a ambas áreas es la disfunción temporomandibular, ¿no? Que usualmente son pacientes que vienen repetidas veces a la consulta de otorrino y vienen por dolor, ¿no? Dolor en el oído, ¿no? Usualmente un dolor en el oído, muy pocas veces, y es una patología más de paciente adolescente o adulto, ¿no? Usualmente un dolor en el oído, si no hay pus, secreción, materia, resto de sangre, no es causa no son por causa de oído, ¿no? Y esos pacientes vienen así con dolor, pero no tienen pus, no tienen secreción, escuchan bien, pero solo se quejan de dolor, que usualmente asociados posteriormente a comer carne o algún alimento duro, ¿no? Y estos dolores a veces son mínimos, pero a medida que la patología va aumentando, genera ya un dolor que se irradia, como ustedes saben, a nivel temporal, a nivel dorsal, y se asocia a problemas de mordida, ¿no? Usualmente estos pacientes llegan con otalgias, dolor de oído, pero no son causas de otorrino, ¿no? Usualmente siempre los referimos con ustedes para que puedan hacer, en este caso, el tratamiento respectivo, ¿no? Y otra de las patologías que implica mucho el tema de otorrino y odontología es el manejo multidisciplinario de fisura labio-palatina, ¿no? Que básicamente hay que trabajar según las etapas de vida, ¿no? Es una charla que dictamos en otro, justo con el doctor Marco también, vamos a dictarlo, ¿no? Que implica la valoración, tanto por nosotros, por ustedes, de acuerdo a medida que el crecimiento facial se va dando, ¿no? Bueno, eso es lo que he querido traerles hoy. Si hubiera dudas, preguntas acerca de la relación entre patologías de otorrino y de odontología, ¿no? Si hubiera dudas, preguntas, estamos ya no a absolverlas. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, muchas gracias. Buenas noches, doctor Francis.
Sí, Una ¿qué tal? pregunta. Si tuviera el niño una patología de adenoides, ¿a qué edad sería la edad indicada para operar si tiene hipertrofia de adenoides? Ok. Como les decía, en general el sistema de defensa del niño es inmaduro. Parte de la naturaleza del ser humano de compensar esa inmadurez es justamente la amígdala faríngea o también llamada adenoide, ¿no? Entonces la adenoide cumple su función más o menos hasta los 9 10 años. O sea, a los 9 10 años la adenoide va a desaparecer. Pero si el paciente sobre todo tiene un factor hereditario, o sea, hermanos, papá, mamá, se operó, usualmente el niño presenta también esa patología. Usualmente la hipertrofia de adenoide está relacionada a la hipertrofia de amígdala palatina. Se puede operar en general a cualquier edad. O sea, si tiene, por ejemplo, tiene 1 año, 2 años, si tiene una apnea obstructiva de sueño, hay que operarlo, ¿no? Pero lo más recomendado es operar después de los 3 años. Solamente se puede operar antes, sí se puede, pero hay un mayor riesgo de recidiva. O sea, que se requiere una segunda cirugía después de los 5 o 6 años, porque a más pequeño que tú lo operes, la adenoide puede recidivar, ¿no? ¿Alguna duda más? Doctor, sí, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Sí, 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 claro. Ya, tenía una duda. Nosotros, usualmente, a veces nuestra especialidad está relacionada con el tema de pacientes con fascias adenoideas, ¿no? Eh, Sí, claro. o- y entre otras patologías, ¿qué sería lo que nosotros, o sea, primero deberíamos observar, o mejor dicho, dentro de los pacientes que nos llegan, qué es lo que nos debería llamar la atención para urgentemente derivarlo con ustedes con respecto a alguna patología que sea importante? Pero como les decía, cuando tenemos un respirador oral en la consulta, lo que debemos buscar es dónde está la causa, ¿no? Entonces, yo creo que siempre, siempre deberían derribarlos, ¿no? Antes de que inicien un tratamiento de rehabilitación oral, ¿no? Para ver si hay un tema anatómico, porque justamente tanto con la evaluación clínica que nosotros hacemos en nariz, en orofaringe, lo que buscamos es algo que puede estar generando una obstrucción nasal y generando secundariamente el tema de respiración oral, ¿no? Yo creo que en todos los casos siempre hay que enviarlos, incluso antes de iniciar el tratamiento de rehabilitación oral con nosotros, ¿no? Para poder hacer el examen clínico, luego la nasolaringoscopía o la tomografía para verificar que la vía respiratoria alta esté permeable. Y con esa tranquilidad, ustedes ya pueden iniciar rehabilitación oral, ¿no? ¿Alguna duda más? Hola, ¿están ahí, chicos? Doctor Francis, buenas noches. ¿Y qué tal? Doctor, ¿qué nos podría mencionar sobre la rinitis alérgica? Ah, ok. En la rinitis alérgica en relación al respirador oral, me pregunta, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, ok. Entonces, si yo pongo esta diapositiva, como les mencionaba, lo que nosotros buscamos es descartar alguna patología en la vía respiratoria alta. Entonces, en un inicio hablamos de los cornetes, tanto inferior y medio, y en la rinitis alérgica usualmente estos cornetes inferior y medio se hipertrofian, o sea, crecen y generan un paciente con respirador oral. Pero usualmente en la mayoría de casos la rinitis alérgica se controla, o sea, es tratamiento médico. O sea, el 90% de las rinitis alérgicas requiere un tratamiento médico, que puede ser con antialérgicos, que puede ser con un corticoide tópico,
En algunos casos llegamos a sala a hacer algún procedimiento, de repente reducción de cornetes, ¿no? Pero en la mayoría de casos mejora con tratamiento médico una rinitis alérgica. ¿Hay que enviarlo? Por supuesto que sí, porque si no el cornete está grande y genera también respiración oral. Pero lo que hay que buscar es si detrás de esa rinitis alérgica hay algún factor anatómico adicional, ¿no? Que requiere algún procedimiento que puede estar generando esa respiración oral, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Ya, ok. Muy bien. ¿Alguna duda más que haya? Doctor, nosotros realizamos un procedimiento donde generamos una disyunción del maxilar, ¿no? Con la finalidad de mejorar, por ejemplo, las situaciones de pacientes que presentan esa atresia maxilar en casos de pacientes con las fases adenoideas. Ustedes, como especialista, ¿qué opinan de ese tipo de tratamientos que realizamos? ¿Consideran de que es positivo o consideran de que de todas maneras previo un paciente tiene que pasar por una evaluación laringológica para A ver, recién poder iniciarle un procedimiento así? ¿me dices qué procedimiento que realizan? ¿Puedes Se aclararme llama en qué MARPE. consiste ese procedimiento? Nosotros colocamos un aparato que se llama MARPE, en donde Ya, generamos una disyunción a nivel de las suturas palatinas, ok. generando una amplitud de todo lo que es el paladar y obviamente mejorando las condiciones de la boca en un paciente que claramente presenta una atresia maxilar, ¿no? Ok. Y tú me preguntas si eso... Claro, ¿Puedes repetir la pregunta? claro, que desde su punto de vista con respecto a, por ejemplo, usted mencionaba, ¿no? Que siempre los pacientes obviamente tienen que ser pasados por la especialidad de ustedes para que recién podamos ver cuál sería la causa, si es que es una causa anatómica o una causa de repente de hábito, ¿no? En el caso de, por ejemplo, que nosotros realizamos ese procedimiento es porque hemos observado, porque igual realizamos un estudio tomográfico para ver que hay un problema anatómico queremos mejorar, ¿no? De esa manera mejoramos también las condiciones de esos pacientes. Por eso quería saber si es que usted había escuchado o al menos ha tratado pacientes así que ya hayan sido previamente tratados con ese tipo de disfunción o de todas maneras sugiere que sí o sí sea evaluado por la especialidad de ustedes antes de realizar ese tipo de procedimientos. Claro. Como les iba diciendo en un inicio, si yo tengo un paciente respirador oral, lo que hay que buscar es la causa, ¿no? Porque al final, si nosotros nos ponemos a revisar causas de respirador oral, puede deberse a un factor anatómico, sea en el tercio medio, en el tercio inferior, puede deberse a un problema funcional, o sea, tonicidad muscular, o puede deberse a un problema genético, ¿no? Hereditario. Pero si no buscamos la causa, sí he tenido casos en el cual ya habían iniciado tratamiento de rehabilitación oral, pero no iba bien a largo plazo, o demoraba más del tiempo que ustedes indican, por ejemplo, brackets, ¿no? Un año, 2, 3 años. Después de 2, 3 años persistía con la respiración, mejoró sí, pero nuevamente había malposición dental cuando le quitaban el brackets, por ejemplo. Y en esos casos, bueno, nos interconsultaron, le hicimos una nasofibroscopía y una tomografía, y pues encontramos, por ejemplo, ¿no? Hay un caso súper raro que vimos, era una atresia equanas unilateral. En otro caso, vimos una desviación septal posterior. Y en otro caso, por ejemplo, un pólipo, ¿no? Entonces, eso no hay modo de saberlo si no le hacemos el estudio, ¿no? Y un caso más raro que tuvimos fue un nasofibroma, por ejemplo. Un jovencito que estaba con brackets, presentaba sangrados nasales, pero eran mínimos, pero después no había una mejoría
como quisieran, ¿no? En este caso le quitaban el braquito, nuevamente volvía a lo mismo, ¿no? Entonces al final le hicimos la tomografía y salió un tumor nasal. Entonces lo que queremos siempre, para iniciar un tratamiento, yo creo, de rehabilitación, buscar la causa, ¿no? Y en general del tercio medio no hay forma de descartarla si no hacemos los estudios antes mencionados. Entonces yo creería que siempre sería bueno hacer un descarte del tercio medio, ¿no? De la funcionalidad del tercio medio y la vía respiratoria superior, para iniciar un tratamiento de rehabilitación, ¿no? Está bien, gracias. Ok. Muy bien, listo. Si hubiera alguna pregunta, y si no, muchas gracias por la invitación y cuando gusten, estamos para de repente poder compartir información. ¿Dudas? Sí, doctor, una última pregunta. ¿La nasofibroscopía en niños se hace con sedación? No, usualmente, en general, por ejemplo, nosotros tenemos un centro privado en el cual hacemos a partir de los 3 años, ¿no? La mitad de ellos colaboran con el estudio, la otra mitad puede usualmente con sujeción mecánica, ¿no? El estudio te contaré que no demora más de 2 minutos, ¿no? Incluso si queremos ver rápido, ni un minuto dura el estudio. En casos de paciente, por ejemplo, con problemas de neurodesarrollo como autistas, Asperger, hiperactividad, en esos casos sí usualmente se seda, ¿no? Pero muy raros casos hemos llegado a sedar, ¿no? La mayoría se pueden hacer en consultorio, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, si nos podría dejar su dirección sobre su centro donde usted atiende, por Así favor, que, como para poder derivarle de repente a nuestros pacientes sí, claro, que acuden a la consulta. no hay problema. Te voy a dejar mi número de celular y ahí los puedes compartir ahí de la señorita que da citas. Igual Ya, ujú. Pero estamos en las redes también, estamos como otorrinolaringología pediátrica y del adulto. ya. Doctor Francis Martínez, por ejemplo, ahí a veces pongo, ahí también he puesto respiradores orales, la importancia de la sofiroscopía en respiradores orales y temas básicamente enfocados a otorrino, ¿no? Pero cuando gusten, estamos para poder ayudar en el descarte de esta patología, ¿no? Bueno, Está muy bien, bien. doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y cuando gusten, que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor, igualmente. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches. Cuídense.